Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal el tiempo? Está bonito. ¿Está bonito? ¿Está bonito como para ir a dormir temprano? Más o menos, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya. Nosotros hasta ahora hemos definido lo que es un proyecto, los tipos de proyectos. De alguna manera hemos visto a grandes rasgos lo que es el estudio del proyecto, ¿ya? Vamos a ver ahora, una vez que nosotros hemos definido la idea del proyecto, vamos a ver si esa idea del proyecto que nosotros hemos plasmado y hemos podido redactar lo que es la problemática y hemos podido redactar lo que es los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Vamos a ver si esa idea va a ser viable de poder ser desarrollada durante el semestre, ¿ya? No nos olvidemos que nosotros durante esta fase del estudio de perfil, nosotros todavía podemos redefinir lo que es el tema. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo que es el estudio de la preparación de proyecto, lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio minucioso, munirnos de toda la información, es decir, tener toda la información a mano, estudiar todas las variables que intervienen en la preparación de ese proyecto, para que nosotros presentemos de una manera que la persona que vaya a invertir en este proyecto, el sesgo, es decir, el error, sea lo menor posible, ¿ya? Entonces, toda inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas para su implementación. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio de proyecto, hacemos un estudio cíclico. Hacemos un estudio de prefactibilidad. Previamente hemos hecho un estudio a nivel de perfil, ya donde hemos evaluado la idea, hemos visto si esa idea es viable de ser realizada. Una vez que hemos visto la viabilidad y la factibilidad, empezamos a hacer lo que es el análisis de prefactibilidad, donde estudiamos lo que es el análisis de mercado, hacemos un estudio del diseño organizacional, un estudio técnico, un estudio legal, un estudio de localización, y luego hacemos lo que es el estudio de factibilidad, donde volvemos a hacer el mismo estudio, pero a mayor profundidad, ¿ya? Antes de que nosotros hagamos todo este tipo de estudio, nosotros tenemos que hacer una evaluación a nivel de perfil, que es lo que estamos haciendo acá en este momento. Entonces nosotros vamos a evaluar de dos maneras. Vamos a ver la parte de la viabilidad y la parte de la factibilidad. Una vez que nosotros hemos identificado y hemos redactado lo que va a ser el tema del proyecto que vamos a desarrollar. Entonces vamos a decir, los proyectos de una empresa pueden ser factibles o viables. Ambos términos tienen una estrecha relación y uno depende del otro, ¿sí? Entonces muchas veces confundimos ambos términos. Es más, si yo coloco la palabra viable, me sale como sinónimo factible, ¿ya? Pero tienen una diferencia. Por ejemplo, un proyecto es viable cuando tiene posibilidades de llevarse a cabo, mientras que es factible cuando se puede hacer y puede ser sostenible y rentable económicamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver la diferencia entre que un proyecto sea viable y entre
que un proyecto sea factible. Para ello vamos a ver algunas definiciones. Entonces veamos lo que dice la definición de viabilidad. Dice que tiene muchas posibilidades de salir adelante. Que dicho por un asunto que por su circunstancia tiene probabilidades de poder llevarse a cabo. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de ser factible? Dice como algo que se puede hacer, que es posible hacer, es decir, que es mucho más que una probabilidad, pues hay certeza en el resultado. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de factibilidad, el estudio de factibilidad es el que hace una empresa para determinar la posibilidad de poder desarrollar un negocio, un proyecto que se espera implementar. Este tipo de estudio, este tipo de preparación le va a permitir a la empresa conocer si este negocio o proyecto que espera emprender puede resultar favorable o desfavorable. Es decir, si puede ser rentable o no. ¿Ya? Entonces, un proyecto factible es aquel proyecto que además de ser viable operativamente, lo es de forma financiera. Es decir, la factibilidad, además de considerar la viabilidad operativa, también implica la viabilidad financiera, la rentabilidad, que es el objetivo final, ¿sí? Por más que nosotros digamos que vamos a hacer proyectos sociables, estos proyectos que son de tipo social tienen que ser sostenidos en el tiempo, ¿ya? Así sean con recursos de las gobernaciones, así sean con recursos del Estado, tienen que ser sostenidos en el tiempo, porque estos recursos son escasos. Entonces, a diferencia de lo que son los emprendimientos privados, que lo que se quiere es una rentabilidad a un corto o mediano tiempo, estos proyectos que son proyectos que son sociales, también buscan una sostenibilidad, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar es que la idea que nosotros hemos definido sea viable y sea factible. Entonces, cuando nosotros evaluamos un proyecto empresarial, lo primero que vamos a determinar es su viabilidad y luego su factibilidad para así poder tomar una decisión. La factibilidad financiera es el elemento esencial que determina el futuro de un proyecto. Por lo tanto, debe diferenciarse plenamente de la viabilidad del proyecto. De poco sirve un proyecto que sea viable, pero que no sea rentable. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar ambas cosas, ¿ya? Aquí yo estaba buscando algunos ejemplos de proyectos, ¿ya? Encontré un ejemplo de un proyecto para extraer minerales de la Antártida. Dice, supongamos un proyecto para extraer minerales de la Antártida. Es un proyecto que es viable por cuanto existen los minerales y las herramientas y el equipamiento para hacerlo. Pero no es un proyecto factible por cuanto sus altos costos lo van a hacer imposible de realizar, aun cuando técnicamente sea posible hacerlo. ¿Sí? Entonces, cumple la viabilidad, pero no cumple la factibilidad por los altos costes, es decir, no va a ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, es un proyecto que no se va a poder desarrollar, ¿ya? Lo que me lleva a pensar en la idea que nosotros teníamos, había un grupo que había expuesto una idea acerca de los desechos que tenían los supermercados, algunos restaurantes, esos desechos que podían servir para que puedan ser considerados como materia prima, ya sea para
para poder procesar alimentos para los animales o tal vez algún tipo de alimentación que se podía enviar para los niños, digamos, en condición de calle, ¿no? En algún momento yo consideré que ese proyecto podría ser viable, pero cuando nosotros analizábamos la parte de la factibilidad, uno de los integrantes del grupo decía, tal vez no sea sostenible por los costos, es decir, financieramente cómo lo iban a sostener. Entonces, valdría la pena considerar, digamos, si el tema es un tema bonito, es un proyecto social, pero valdría considerar si el tema lo podríamos seguir implementando, ¿ya? Entonces, es necesario ver la viabilidad y es necesario ver la factibilidad. Cuando un proyecto no es factible, ¿ya? Es decir, no es sostenible en el tiempo, se recomienda no realizarlo. Es mejor abandonar la idea. Es por eso que nosotros cuando hacemos el estudio a nivel de perfil, nosotros analizamos tanto la viabilidad como la factibilidad financiera. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio del proyecto, este estudio del proyecto pretende contestar la interrogante de que si es conveniente o no realizar una determinada inversión. Esta recomendación solo va a ser posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión. Nosotros aquí, en esta práctica que estamos realizando, nosotros nos podemos equivocar. Podemos simular ciertos datos, digamos. Podemos contar con algunos datos y poder simularlos, o podemos inventarnos ciertos datos, o podemos, si es que nosotros vamos a utilizar lo que son encuestas, y cuando nosotros hagamos la muestra de nuestra encuesta, y si en las encuestas nos salen que tenemos que encuestar a 100 o 200 personas, y por la cantidad de personas solamente podemos encontrar a 30 personas, entonces ya no cuantitativamente, digamos, nuestra muestra no sería muy confiable, ¿ya? Entonces, como práctica dentro de la materia, nosotros lo podríamos realizar, pero dentro del ejercicio, en una empresa no lo podríamos hacer, ¿ya? Porque la preparación y evaluación de proyecto, nosotros tenemos que estudiar cada una de las variables, porque de eso depende la recomendación que nosotros vamos a dar. Nosotros vamos a recomendar a estos inversionistas para que ellos puedan invertir esos escasos recursos en estas ideas de proyecto, ¿ya? Entonces, el estudio de la viabilidad puede enmarcarse en una cierta rutina metodológica que en general se adapta a cualquier tipo de proyecto. Pueden existir proyectos que puedan atacar una misma necesidad, aunque esos proyectos no necesariamente van a ser idénticos, ¿no? Aunque pueden de alguna manera satisfacer una misma necesidad insatisfecha o que está latente en el mercado, ¿ya? Pero nosotros podemos metodológicamente hacer un estudio de viabilidad para este tipo de proyectos. Es decir, cuando hablamos de metodología, lo que hacemos nosotros es enmarcarnos en ciertos pasos para poder responder a esta problemática. Nosotros debemos simular, dice, con el máximo de precisión lo que va a suceder con el proyecto si esto fuese implementado, aunque difícilmente nosotros vamos a poder realizarlo con exactitud, ¿ya? No nos olvidemos que nosotros siempre hacemos, cuando estamos haciendo el perfil, siempre hacemos qué es lo que sucede con el proyecto y qué es lo que sucede sin el proyecto. Entonces, con la máxima precisión, nosotros debemos plantear la situación. ¿Por qué decimos nosotros con la máxima precisión? Porque nosotros debemos estimar los beneficios y los costos que probablemente van a ocasionar y por lo tanto
pueden evaluarse. Entonces va a depender de todos los estudios y de todas las variables que nosotros utilicemos para hacer nuestro proyecto y para que el sesgo o los errores sean mínimos, ¿no? Depende de nosotros. Bueno, cuando nosotros hacemos el estudio de viabilidad, el estudio de viabilidad, se puede hacer un estudio de viabilidad comercial. Es decir, aquí nosotros deberíamos preguntarnos si nuestro producto o nuestro servicio es valorado por el mercado final. Por ejemplo, si el producto de reciclado de plástico va a ser valorado por el mercado final. Si nuestros consumidores van a valorar este producto que va a estar en el mercado. ¿Ya? Lo mismo, si el servicio que yo voy a dar a puerta o a domicilio de albañiles, de carpintero, va a ser valorado por el mercado final. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que preguntarme, si va a haber esa viabilidad comercial, si lo que yo pretendo poner en ese mercado, es decir, si esos potenciales clientes que yo pretendo satisfacer van a valorar. Cuando yo hablo del producto, no hablo también, abarco lo que es un servicio, ¿ya? Entonces, producto o servicio. Asimismo, tengo que ver si es viable técnicamente, es decir, si se dispone de la tecnología, los recursos, las condiciones. Vuelvo a hablar acerca de aquellos proyectos que van a hacer reciclaje, ¿no? Técnicamente será que en la ciudad de Santa Cruz nosotros contamos con la tecnología, con los recursos y con las condiciones para hacer el reciclado, ya sea del plástico, ya sea del aluminio, ya sea de la basura, ¿no? De los desperdicios. O sea, técnicamente contamos nosotros, tecnológicamente. Hay muchos proyectos que dependen de la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que ver si estos proyectos son viables técnicamente, ¿ya? Hay una de las variables que no son estudiadas muy a fondo, que es la variable de la organización, ¿ya? No se estudia muy a fondo lo que es la organización de las empresas, aunque es una variable importante, porque depende de esta variable cómo va a estar organizada la empresa, cómo va a estar organizada mi organigrama, cómo va a ser la estructura de mi empresa para que se pueda funcionar, ¿no? Cómo va a ser la capacidad administrativa. Pero no es una de las variables que es muy estudiada a fondo, digamos, para ver la viabilidad de implementarse o no un proyecto. También tenemos lo que es la viabilidad legal. ¿Existe alguna restricción que lo impida? ¿Sí? Bueno, se me pone en mente, digamos, algunos proyectos, pueden ser proyectos de los mataderos para comercializar carne de cerdo, otro tipo de carne, digamos. Este tipo de carne o estos tipos de mataderos de cerdo no pueden estar situados dentro del área urbana, ¿no? Entonces, eso es una restricción legal. Lo mismo, digamos, si yo quiero colocar un local de expendio de bebida alcohólica, este local de expendio de bebida alcohólica no puede estar, no sé a cuántos metros de donde existe un colegio, una escuela o una universidad, ¿no? También yo tendría que ver la cuestión tributaria, la parte legal. Asimismo, digamos, si yo quiero exportar, hay productos que no se pueden, que tienen restricciones para la exportación, ¿no? Existe alguna capacidad para exportar ya sea el azúcar, ahora la harina, coma, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver esas restricciones legales.
También tenemos que ver lo que es la viabilidad ambiental, si genera un impacto ambiental negativo. En esta parte de la viabilidad ambiental, bueno, pues existen muchos proyectos, digamos, que tienen que ser considerados, ¿no? La ficha ambiental que da la alcaldía, los mataderos, no sé, a ver, se me ocurre qué otro proyecto, digamos, les pide fichas ambientales que ustedes recuerden. ¿Algún proyecto que requiera ficha ambiental? Que puedan afectar el medio ambiente. El cultivo de la quinoa puede ser. Las fábricas. La fábrica. Vertederos. También. Por ejemplo, acá lo que es ya el parque industrial, ¿no? El parque industrial, este parque industrial, digamos, estaba creado, fue creado en los años 70, digamos, cuando esa no era una zona urbana. Y ahora está en una zona urbana, entonces ya tiene un problema de viabilidad ambiental, ¿sí? Entonces también se tiene que ver lo que son las fichas ambientales. Y bueno, una de las variables más importantes es la viabilidad financiera o la viabilidad económica. La viabilidad económica o financiera. Ningún proyecto se puede llevar a cabo pues si no se tienen los recursos, ¿no? O si no se puede acceder a un crédito, a la parte financiera. Si no se puede acceder a estos créditos, si los ingresos mayores, ¿cómo van a ser los costos? ¿Cómo van a ser las garantías? Muchos de los proyectos dejan al lado todas estas otras variables y solamente se concentran en ver la parte de la viabilidad financiero-económica. Tal vez sea una de las variables más importantes o tal vez sea la variable más importante para estudiarla, pero no hay que dejar de lado las otras. Bueno, hay que ver también otras viabilidades, la viabilidad ética, las viabilidades emocionales, las viabilidades sociales, va a depender mucho de los proyectos que nosotros vamos a encarar. ¿Ya? Entonces, no solamente se estudia la viabilidad financiero-económica, aunque es una de las variables más importantes, también nosotros tenemos que considerar las otras viabilidades. La viabilidad comercial es importante porque nosotros lo que tenemos que ver, digamos, si es el producto que nosotros queremos poner en el mercado va a ser aceptado, ¿no? Si ese producto va a ser consumido. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá hablábamos un poquito más. Ok. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos la idea fijada, hemos hecho la generalización de nuestra idea, lo que tenemos que hacer ahora es analizar a este nivel del perfil si nuestra idea es viable y factible. Ahora tenemos nosotros que repensar sobre la idea que nosotros hemos presentado, ¿no? Si es viable y si es factible para que la podamos desarrollar. Si no lo fuese, tenemos que volver a redefinir y poder seguir trabajando en el perfil del trabajo. Por eso es que yo sigo enviando, lo estamos haciendo fase a fase lo que es el perfil. Entonces, dentro de lo que es el perfil del trabajo, nosotros hemos trabajado lo que es el planteamiento del problema. Esta parte de la introducción todavía no la hemos visto, esto lo vamos a ver al final. Hemos visto los objetivos de la investigación, que ustedes tenían que enviarlo, ¿no? El objetivo general, el objetivo específico, los alcances, el límite espacial, el límite temporal y el límite sustantivo, que era el segundo envío que tenían que enviar hasta hoy día a las 6 de la tarde. Hoy vamos a trabajar sobre la justificación y sobre la metodología, ¿ya? Metodología y tipo de investigación y métodos de investigación. De tal manera que el día lunes creo que ya empieza lo que es adición y retiro.
¿Cuándo termina adición y retiro? ¿Cuántos días son? Recién empieza el lunes. El 8. Y termina el 8. Tendríamos toda la otra semana. Bueno, yo creo entonces que hasta el día lunes nosotros estaríamos terminando lo que es el perfil, ¿ya? Y ya estaríamos en condiciones de defender nuestro perfil. Ahorita, una vez que yo explique la parte de justificación y la parte de metodología, vamos a entrar un poquito a la plataforma y vamos a ver la forma de evaluación. ¿Listo? Este documento, por si acaso, va a estar subido también a la plataforma, ¿ya? Y también se lo voy a enviar al WhatsApp porque hay varios estudiantes que todavía no han adicionado. Entonces vamos a la segunda parte. Y vamos a seguir trabajando en el perfil, ¿ya? Bueno. Esto queda pendiente todavía. Después le voy a enseñar a hacer una pequeña introducción de una hoja. Todo lo que esté en blanco y es lo que me han presentado. Vamos a trabajar hoy día en la justificación y en la parte metodológica. Bien rapidito, yo sé que ustedes conocen sobre el método científico, entonces bien rapidito yo le voy a hacer un repaso de lo que es el método científico para que ustedes puedan hacer su perfil del proyecto, ¿ya? Y quedaría pendiente lo que son las técnicas de recopilación de la información y nada más, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la justificación. Yo inicialmente había dividido la justificación en dos partes, ¿no? Que ustedes me presenten una justificación teórica y una justificación práctica. Ahora lo he sacado, que sea uno solo. Una justificación teórica, ¿por qué lo he sacado? Porque básicamente la justificación teórica se hace cuando nosotros hacemos un proyecto de grado o un trabajo dirigido. Lo que hacemos en la justificación teórica es dar más que todos los conceptos teóricos aprendidos durante toda la carrera, ¿no? Justificamos teóricamente el trabajo que estamos realizando, ¿ya? Y bueno, la justificación práctica, que es lo que se ajusta a la preparación y evaluación del proyecto. Entonces yo lo voy a hacer uno solo para darle la libertad a ustedes de que puedan realizar una única justificación. Entonces, el porqué de la justificación, el porqué de realizar el estudio y a quién va a beneficiar. La justificación de un proyecto son las razones por las que se hace un proyecto, es decir, las razones que justifican el trabajo que ustedes van a realizar. Es más, una justificación para ustedes porque quieren pasar la materia, ¿no? Esa es una justificación práctica, razonable, digamos, ¿no? ¿Por qué tienen que realizar este trabajo? Porque si no realizan este proyecto, pues no van a pasar la materia. Esa es una justificación hasta que pueden colocar dentro del documento. En la práctica, la justificación debería ser tanto aplicable a la empresa, porque nosotros vamos a desarrollar proyectos para la empresa o para las instituciones públicas, como para la investigación, ¿ya? Por ejemplo, las alcaldías para hacer proyectos, proyectos de inversión público, lo que hacen las alcaldías es pagar a consultores. La universidad no paga a consultores, la universidad utiliza a sus mismos administrativos, a sus mismos empleados para que hagan proyectos. Entonces existen diversos formatos para presentar proyectos, pero la justificación es la misma. De la misma manera justificamos nosotros los proyectos. Entonces, de una forma genérica, ¿qué debe contener nuestra justificación? Bueno, antes de escribir nuestra justificación, nosotros tenemos que tener bien definida, de forma clara, precisa y concisa, nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos, ¿sí?
se deben haber declarado con anterioridad. Entonces, la justificación, el primer paso que ustedes tienen que hacer para escribir es poder redactar la necesidad del proyecto. ¿Por qué van a hacer ese proyecto? ¿Cuál es la necesidad? La segunda fase, otro pequeño párrafo, ¿cuál es la finalidad de ese proyecto? ¿Para qué se va a hacer ese proyecto? El tercer paso, ¿qué problemática resuelve ese proyecto? Y el cuarto paso de la justificación, las exigencias que tiene, es decir, cómo se va a hacer ese proyecto. ¿Sí? Entonces, esos serían los 4 pasos que debe contar su justificación. ¿Ya? Una justificación no debe ser más de una página. A lo máximo, una página, ¿ya? Dentro de lo que es la justificación. Por eso lo hemos unido. Tanto la justificación, no estoy hablando de la justificación teórica, ya la he sacado, ¿ya? Entonces la justificación la deben enmarcar en estos 4 pasos. Si tienen alguna innovación, también podrían mencionarla dentro de la justificación. Bueno, nos vamos a la parte de la metodología. Hasta aquí, yo siempre he visto, me ha tocado revisar varios proyectos, varios trabajos de grado, digamos, que se realiza dentro de la Facultad de Computación, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos lo que son los trabajos de grado, el estudiante confunde lo que es la metodología. Y cuando les toca hablar de la metodología, colocan la metodología de desarrollo de un sistema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la metodología dentro de este proyecto, vamos a hablar del método científico, ¿ya? Entonces, para hablar del método científico, voy a dejar de compartir y voy a ir rapidito a unas pequeñas diapositivas que les preparé acá. He tratado de hacerlo lo más resumido posible. El método científico, ¿ya? ¿Para qué sirven estas metodologías de investigación? ¿Qué es la metodología de la investigación? Vamos a estudiar lo que es el método científico. El método científico es lo que nos debe guiar para toda investigación. Dice, la metodología de la investigación es el conjunto coherente de procedimientos ordenados que nos ayudan a realizar y comprender un estudio. La metodología de investigación analiza los datos para dar una veracidad a los resultados obtenidos del estudio. Esta se usa en casi todos los campos, ya sea en el campo científico, en el campo jurídico, en el campo educativo, en el campo tecnológico, siempre recurriendo a la más adecuada considerando el campo de acción. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a utilizar lo que es el método científico. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a utilizar una metodología de investigación en la preparación y evaluación de proyectos? Porque toda investigación surge a partir de una pregunta, es decir, esa idea que ustedes han hecho, esa idea que ustedes han formulado, ha surgido a partir de una pregunta que ustedes se han hecho, a la que se quiere encontrar una respuesta. Y esa pregunta que ustedes se han realizado responde a una necesidad, ¿no? Y a partir de ahí se sigue un proceso de investigación que debe estar bien planteado para llegar a conclusiones que sean válidas. Sin una buena metodología, las conclusiones, causas y factores que identifiquemos muy probablemente sean erróneos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos identificar cuando utilizamos el método científico? Lo primero que tenemos que identificar que el método científico tiene enfoque. Y entonces, dentro de nuestro perfil,
lo primero que tenemos que identificar es el enfoque que vamos a utilizar. Entonces, los enfoques se centran en la observación y evaluación de los fenómenos para determinar el grado de realidad de las conclusiones. ¿Cuáles son los enfoques? Tenemos dos tipos de enfoque, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo se basa en encuestas, en entrevistas, en opiniones de investigadores. No toma demasiado en cuenta las hipótesis, es un enfoque muy usado en investigaciones sociales. El enfoque cuantitativo toma en cuenta la hipótesis, durante el proceso se recolecta datos, se miden parámetros, frecuencias, intensidades y se realizan estadígrafos. Nuestro proyecto, nuestro estudio puede tomar ambos enfoques, ¿ya? No necesariamente el tomar un enfoque cualitativo no significa que yo no pueda tomar en cuenta también la parte cuantitativa. Entonces, durante el estudio y preparación de proyectos de inversión, nosotros tomamos ambos enfoques, porque nosotros vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer encuestas, y también nosotros vamos a utilizar datos de forma cuantitativa, ¿ya? Porque tenemos que utilizar datos estadísticos cuando estudiamos la parte de la demanda. Dentro del método científico también nosotros tenemos los tipos de investigación. Entonces lo que tenemos que tener bien en claro que la metodología es el camino a seguir para la investigación, mientras que las técnicas son cómo voy a recorrer ese camino. Y entonces la metodología es flexible, mientras que la técnica es estricta. Entonces vamos a ver ahora lo que es la investigación científica. Se llama así a la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimiento a través de métodos y técnicas de investigación. Entonces, la metodología y las técnicas son dos cosas distintas. Un momentito. Bueno, entonces existen tres tipos de investigación, ¿ya? Existen varios tipos de investigación. Yo aquí he puesto los que más utilizamos dentro de la preparación y evaluación de proyectos. Ustedes también pueden, no solamente pueden utilizar uno o dos, o pueden combinar varios de ellos. Cuando utilizan la investigación explorativa, esta investigación explorativa se caracteriza por darse en un plano referencial aproximado de la realidad del tema a investigar. Se hace cuando este último es un tema nuevo y no ha sido explorado, por lo que no hay mucha información y no se puede realizar hipótesis certeras. Utilizamos la investigación descriptiva, se centra en describir características fundamentales que permitan estructurar sistemáticamente al fenómeno en estudio para ser más consciente de su realidad. Y tenemos lo que es la investigación explicativa. Este es el más profundo de los tres, ya que se dedica a descubrir el porqué de los fenómenos, qué es lo que lo causa, delimitando relativamente el ambiente en el que estos se producen y relacionándolos para llegar a la verdad. Bueno, también tenemos que hablar acerca de los métodos de investigación. Existen dos métodos de investigación. Dentro de los métodos de investigación tenemos los métodos lógicos, que acuden a las funciones del pensamiento como la deducción, el análisis, la síntesis y la inferencia. Entonces, dentro de los métodos de investigación,
Tenemos dentro del método lógico, tenemos el método deductivo, el hipotético deductivo, el método inductivo, la medición, el método Delphi. Dentro del método de investigación empírico son los que acuden al conocimiento directo con el objeto o a través de la experiencia o la observación. Dentro de los métodos de investigación empírico tenemos la observación y la experimentación, ¿sí? Entonces, acá tenemos ya los métodos de investigación. También nosotros podemos utilizar tantos métodos de investigación lógico como métodos de investigación empírico. Bueno, y por último tenemos las técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Son el conjunto, creo que se pausó. Un momentito, por favor. Dice, las técnicas de investigación es el conjunto de instrumentos que se utilizan para llevar a cabo un método de investigación. Permiten obtener datos, analizarlos bajo un enfoque cualitativo o cuantitativo, o en ocasiones ambos, para dar respuesta a las preguntas de la investigación. Los objetivos de una técnica de investigación son ordenar la etapa de la investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos, orientar la obtención de los conocimientos. Dentro de las técnicas de investigación, nosotros tenemos la técnica documental, es decir, recopilar información para sustentar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y los procesos. Tenemos la técnica de campo, que permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio y el acopio de testimonios que confronten la teoría y práctica en busca de la verdad, ¿sí? Algunas de las técnicas, pues tenemos la entrevista, la encuesta, el cuestionario, el test. Son algunas técnicas de investigación que nosotros tenemos. Todos los grupos vamos a utilizar la técnica de la encuesta, ¿sí? Dentro del estudio del mercado, cuando nosotros hacemos el estudio del mercado para determinar lo que va a ser nuestra demanda, una de la técnica que vamos a utilizar todos los grupos es la encuesta, ¿ya? Podemos utilizar también para la oferta, para estudiar a nuestra competencia la encuesta, o que se recomienda la observación. Pero todos vamos a utilizar la encuesta. Para ello vamos a estudiar cómo vamos a diseñar nuestro formulario para hacer una pequeña encuesta, ¿ya? Ok. Bueno, esa es una pequeña presentación. Miren, la he tratado de hacer en no más de 7 diapositivas, como una pequeña introducción para lo que es el método científico. Se los voy a pasar. Les va a servir de ayuda a memoria para que ustedes sigan haciendo su perfil, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que colocar dentro de nuestro perfil? Dentro de nuestro perfil, en el punto 1.6, tenemos lo que es el enfoque de la investigación. Ya ustedes lean la teoría, analícenla en grupo y vean cuál es el enfoque que le van a dar a su investigación. Asimismo, vean el tipo de investigación que van a realizar. Si su tipo de investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, etcétera. Ustedes pueden investigar un poquito más otra clasificación, digamos, y colocarla. Pueden tomar 1, 2 o 3 formas, digamos, ¿ya? Varias de los proyectos van a tomar la investigación descriptiva, ¿sí? Otros van a tomar la investigación exploratoria. Y también tienen que describir lo que son los métodos de investigación. ¿Cuál es el método que van a utilizar? Si van a utilizar el método deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Si van a utilizar el método inductivo, de lo particular a lo general. Si van a utilizar el método sintético, si van a utilizar el método analítico, el método abstracto, el método lógico, el método de modelación, no sé, distintos métodos de investigación que pueden encontrar,
¿ya? Bueno, hasta aquí, hasta el 1.6, nosotros estaríamos presentando y nos faltaría solamente trabajar en lo que son las fuentes de información, bueno, la fuente de información primaria y secundaria, y las técnicas de recopilación de la información y enseñarle cómo hacer su introducción, y con eso nosotros para la próxima clase ya tendríamos preparado lo que es el perfil del proyecto. Ok, preguntas. Mientras yo voy ingresando al aula, ¿ya? ¿Consultas? Esos puntos que nos dijo ingeniera sería para la siguiente clase, ¿no? Sí, para el día lunes. No se olviden, por si acaso, estamos trabajando sobre el perfil, ya todavía no estamos colocando nota, ¿no? La nota va a ser cuando ya tengamos todo el perfil terminado, por eso ahorita yo estoy entrando a la plataforma para mostrarle la forma como nos vamos a evaluar, ¿ya? Acá lo tengo. Que seguramente ya ustedes lo han encontrado, para los que han entrado a la plataforma. Ok. Bueno, todos vieron ya que estaba colgado el programa analítico, ¿no? ¿O no lo vieron? ¿Pueden verlo acá? Sí, ingeniera. Bueno, vamos a bajarlo. Y vamos a consensuar la forma de evaluación, ¿ya? Eso no habíamos hablado todavía de la forma de evaluación y lo voy a consensuar con ustedes. Un momentito, por favor. Ok. Bueno, este es el programa analítico de la materia. Yo lo he estado revisando, he sacado algunas partes, ¿sí? Bueno, básicamente están todos los capítulos que nosotros vamos a desarrollar. Acá he colocado en la parte del cronograma, ¿ya? En la parte del perfil, la unidad número 1, que es la parte del perfil, luego voy a modificar lo que es esta parte de acá, con las semanas que nosotros tenemos. Por si acaso este semestre va a ser un poquito largo, porque si se han fijado en su calendario académico, este semestre va a tener 18 semanas. Hacía creo algo de 2 años que nuestro semestre no tenía 18 semanas, ¿no? Este semestre va a tener 18 semanas, por si acaso. Entonces vamos al sistema de evaluación, ¿ya? Esto es lo que yo había planteado, mire. Que nosotros vamos evaluándonos de manera parcial. Y entonces yo había planteado que nosotros tengamos 4 exámenes parciales y un examen final. Creo que era eso, sí. Entonces, nuestro primer examen parcial, yo quiero que evaluemos lo que es el perfil y el estudio de mercado, ¿sí? El perfil ya nosotros lo estamos realizando y le había puesto una ponderación del 15%. Mi segundo examen parcial, es decir, ustedes tienen que presentarme todo lo que es el perfil y el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo que va a ser el estudio de mercado. Lo mismo como estoy haciendo yo en el perfil, a manera que yo voy dando la teoría, le voy pasando lo que es el índice y los voy guiando en todo lo que ustedes tienen que ir avanzando. Y ustedes les vamos haciendo un seguimiento al capítulo y al final me pasan el capítulo completo, ¿ya? El segundo examen parcial
va a ser el estudio administrativo y el estudio legal del proyecto. ¿Por qué estoy colocando estos dos y no estoy siguiendo lo que es el contenido del programa analítico? Porque estos dos capítulos son bien cortitos de realizar. A la par que nosotros vamos avanzando estos dos estudios que son un poquito más largos, ¿ya? Entonces, este estudio de mercado es bastante extenso y de este estudio de mercado depende este estudio técnico. Y entonces, este estudio administrativo y el estudio legal son capítulos pequeños que nosotros lo podemos realizar ambos en máximo una semana o 3 clases, nosotros lo podemos pasar. No así el estudio de mercado y el estudio técnico. Tamaño y localización también no es tan grande, digamos, esos capítulos. Luego tenemos la inversión y financiamiento. ¿Qué haríamos nosotros para el cuarto parcial? Y dejamos para el examen final todo lo que hemos hecho anteriormente, más la evaluación. Ya, la evaluación. En la evaluación hacemos lo que es el BAN, el TIR, la tasa interna de retorno. Entonces aquí tendríamos 30, 60, 80. 80%. Y bueno, viene el 20% que es el trabajo individual, trabajos individuales que vamos a hacer, algunos prácticos, no pueden ser exposiciones, el trabajo de plataforma, algunos exámenes que yo voy a tomar, etcétera, ¿no? Todo lo que trabajemos acá, que eso es lo que marca la parte de trabajo individual, ¿no? Que hace el 100%. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Ingeniera, está bien. Ok, entonces a medida que nosotros vamos avanzando, yo por eso necesito la otra semana, hasta el día lunes, yo ya tengo terminado lo que es el perfil. El día miércoles, el mismo día lunes yo ya voy a empezar lo que es el estudio de mercado. Yo espero ya que todos estén inscritos, ¿sí? Que todos estén en la plataforma y ya estaríamos poniendo fecha para nuestro primer examen parcial. ¿Sí? Entonces, a medida que yo vaya avanzando y ustedes vayan presentando su trabajo, les aseguro que nosotros vamos a terminamos las 18 semanas, antes de las 18 semanas tenemos que estar ya con todo el trabajo defendido. ¿Ya? Bueno, yo no he revisado todavía la segunda tarea, no la he revisado. Ahorita le voy a enviar esta tercera tarea. Esta tercera tarea, por si acaso, va a estar abierta hasta el día domingo, se la voy a dejar abierta para que yo pueda leer el día lunes, ¿ya? ¿Está bien? ¿O quieren que sea hasta el día lunes? Bueno, no me va a dar tiempo de leer. Hasta el domingo 27 le dejo, ¿ya? Ok, hasta el día domingo a mediodía le voy a dejar así. Domingo en la tarde yo voy a bajar y voy a leer y voy a hacer alguna recomendación. Bueno, subo todo este material y también se lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? ¿Listo? Listo, ingeniero. Me quedo con algunos grupos que todavía estén indecisos en cambiar de tema, ¿ya? Me quedo con algunos grupos que quieran cambiar de tema después de ver la parte de viabilidad, de ver que tal vez no podamos desarrollar su tema. Las demás personas podrían ya retirarse. Y dentro de unos 15 minutos pueden bajar todo el material de la plataforma. ¿Ok? Hasta luego. Ingeniero, Chao, chao. una pregunta. Diga. Lo de los parciales, ¿cómo, o sea, van a ser tipo, de qué forma se van a tomar los parciales o son defensas de lo que presentamos o cómo van a ser? Los parciales lo presentan, el documento lo van a presentar por plataforma y la defensa la van a hacer de manera presencial. Todas las defensas.
Entonces cada parcial es una defensa. Exactamente. Ok, ¿Ya? Y no solamente se defiende, por ejemplo, cuando ustedes vayan a defender su perfil, si ustedes me ponen que van a utilizar, por decir, el método descriptivo, yo le voy a decir por qué utilizan el método descriptivo. Ustedes tienen que sustentar teóricamente por qué están utilizando ese método, ¿no? ¿No? Por eso es la parte de la teoría. Tiene que tener un sustento teórico ahí. ¿Sí? Ok, entonces, uno o dos exponen una pregunta y pasa el siguiente grupo. No se olviden que en una semana, lo máximo, nosotros hacemos la exposición de todos los grupos. Por el tiempo. ¿Ya? Ok. Bueno. Me quedo entonces con los grupos. ¿Hay algún grupo que quiera quedarse para hablar sobre su tema? Nosotros, ingeniera, por favor.